Le damos toda la gloria, Señor. Celebramos tu resurrección una vez más, Señor, en este día. Celebramos, Señor, tu autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, para darnos vida abundante. Señor, tú eres aquel que dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Aleluya. Señor, y así fue hecho. Pusiste tu vida por amor a nosotros y la volviste a tomar para la gloria de Dios, Señor. Y a través de esa vida resucitada, Señor, sellaste la vida eterna y el perdón de nuestros pecados y la esperanza, Señor, y las riquezas en gloria, como dice tu palabra, la cual pusiste, Señor, como corona sobre nuestra vida, porque no solamente nos has limpiado con tu sangre nuestros pecados, Señor, sino que nos aseguraste moradas celestiales por toda la eternidad y una vida de gozo, Señor, transitando y peregrinando esta tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios mío, gracias, porque has hecho en nosotros la obra completa que hoy celebramos una vez más. Señor, glorifícate en este momento, glorifícate en este tiempo en el cual tú nos regalas la oportunidad de estar frente a tu palabra, frente a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a oír claramente tu voz. Tu palabra cumpla el propósito en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, en la vida de tu pueblo. El propósito para el cual tú la envías sobre nosotros en este día especial, Señor, y en esta mañana que tú has preparado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 8 en adelante en la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, dice así en nuestras Biblias. Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor, que hoy nos recuerda, tal como nosotros recordamos, acerca de la resurrección del Señor. La palabra nos relata lo ocurrido aquel domingo, aquel primer día de la semana, donde algunas mujeres fueron al sepulcro. Como sabieron, la primera sorpresa fue encontrar la piedra removida, porque ellas se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra? Nosotras no tenemos fuerzas para mover esa piedra tan pesada. Y cuando llegaron allí, se encontraron que la piedra estaba removida. En versículo 4 de este capítulo 16: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La primera sorpresa, algo había pasado allí. Así que aquellas mujeres piadosas que la palabra de Dios menciona como María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Salomé era la madre de Jacobo y de Juan.
los hijos de Zebedeo, ¿sí? Así que fueron aquellas mujeres al sepulcro, porque como era la costumbre judía, preparaban especias aromáticas, perfumes, para ungir el cadáver y darle la sepultura final. Pero cuando llegaron allí encontraron no solamente la piedra removida, sino que vieron visiones angelicales. Cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven, versículo 5, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Sí? Así que el versículo 8 que leíamos dice que esas mujeres se fueron del sepulcro huyendo, espantadas, con temblor, con temor, y no podían abrir su boca, no le podían decir nada a nadie. ¿Sí? Así que luego de esto Jesús se aparece, como nos relatan también los otros evangelios, a María Magdalena. Y tal como vemos aquí, María es comisionada para decirle a sus hermanos, a los discípulos, que Jesús había resucitado y que ella lo había visto. Versículo 11 dice: pero ellos, cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué le parece? ¿Sí? No lo creyeron. Es decir, no podían creer el testimonio de aquella mujer. No podían creer que ella le había visto al Señor Jesucristo resucitado. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que en aquel tiempo en el Oriente el testimonio de las mujeres no era creíble. Se arman un montón de discusiones. No tenía nada que ver con eso, hermanos. No tenía nada que ver con eso. Ellos no podían creer porque su corazón no estaba preparado. No había sido revelado en ellos la verdad que Cristo Jesús les había anticipado que iba a ser de esa manera. No creyeron porque en verdad su corazón no estaba preparado para recibir y para palpar esa verdad de la resurrección de Cristo, la cual el Padre tenía en su voluntad y la cual, como dijimos, de la cual Cristo ya les había hablado, mis hermanos. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos, en la Biblia con respecto a aquellas mujeres y a los discípulos? Lo primero que vemos es, como dijimos, asombro. Temor, tristeza, lágrimas, dolor, inseguridad, intranquilidad. Porque para los discípulos la cruz era el final. No había nada más que esperar, hermanos. Sí, todo había terminado. Todo había terminado en el sepulcro. Para ellos no había más que esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque razonaban con la lógica humana, con la misma lógica que razonamos nosotros. No se podía esperar nada más. La cruz era para ellos el final. Así razonaban ellos, así razona el hombre. Hermanos, así razonamos todos, conforme a lo que nuestros ojos naturales ven. Conforme a lo que está delante de nuestros ojos, así pensamos, así razonamos, así razonaban ellos. María, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? No hay manera. No sé cuál habrá sido el diálogo cuando ellos escucharon de María Magdalena la noticia, pero no lo creyeron, dice la palabra de Dios. Y esto pasa, hermanos, cuando verdaderamente nuestro corazón, el corazón del hombre, está arraigado a la lógica humana, está arraigado a las costumbres del mundo, está arraigado a lo que ve todos los días sobre este mundo. Y si nosotros ponemos la mirada en el mundo y desatendemos nuestra mirada delante de Dios, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que en aquellos discípulos. Hay temor, hay dudas, hay incredulidad, hay desesperanza. Así que esto era lo que les estaba pasando, hermanos. Es interesante la frase no creyeron, versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En el griego esta frase es apisteuo, quiere decir no creer, quiere decir no confiar, quiere decir desobedecer.
¿Sí? Tiene esas tres acepciones esta palabra. Así que esa era la condición del corazón que había, de aquellos hombres que habían caminado junto a Jesús. Mire usted. Habían caminado con el Señor todo el tiempo del ministerio, habían visto realmente las cosas maravillosas que había hecho el Señor y habían sido advertidos por el Señor de que esto iba a pasar, de que Él ponía su vida, de que tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, de que Él iba a resucitar al tercer día. Y aún así no lo podían creer. ¿Sí? El corazón de ellos, hermanos, aunque habían caminado junto a Jesús, no podía creer que Jesús había resucitado. Hasta que finalmente el Señor se aparece. El Señor mismo los busca. Mire qué precioso. El Señor los busca. Versículos 12 y 13. Versículos 14 en adelante, dice: finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Jesús resucitado sale al encuentro de sus discípulos. Sus discípulos le reconocen, le ven, y el Señor les reprocha la dureza en el corazón de ellos. ¿Sí? Les reprocha el tener su vista fija en lo que el mundo propone, en lo que el mundo dispone, ¿sí? En que, la muerte es el final de todo y no hay nada más que la cruz y ya está cerrado el sepulcro y no hay nada más que hacer que ungir el cuerpo con especies aromáticas y darle final sepultura, y ahí se terminó Jesús. Esto es lo que pensaban los discípulos. Jesús se los reprocha, se los reclama. Le está reclamando que ellos no habían escuchado con fe, que ellos no habían estado capacitados para vivir este momento. Pero el Señor está en medio de ellos, hermanos. Y el Señor levanta sus corazones con gozo y les propone, a partir del versículo 15, les propone, ¿sí? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, Jesús no solamente se aparece a ellos como resucitado, dándoles la verdad de la palabra que Él había hablado y llenando su corazón de gozo, sino que además les revela, les da a conocer a ellos, a sus amados, a sus discípulos, el propósito que tiene con respecto a la predicación del Evangelio. Es decir, no es que todo terminaba con la resurrección, todo empezaba para la vida de los discípulos y para la vida de la iglesia con la resurrección de Cristo. Hermanos, todo ha comenzado en nuestro corazón con la resurrección de Cristo. Porque no solamente Dios ha perdonado nuestros pecados derramando su sangre, sino que nos ha dado verdadera vida, ha puesto un propósito en nosotros y nos ha capacitado con poder del Espíritu a partir de la resurrección de Cristo de los muertos. ¡Gloria a Dios! Porque Cristo lo ha hecho y lo hace en nosotros. Sí, mis amados, gloria a Jesús. Así que la palabra nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 que el Señor estuvo junto a sus discípulos resucitado por el término de 40 días y allí les hablaba acerca del reino de Dios. Así que los discípulos tuvieron la experiencia de estar al lado del Cristo resucitado, hermanos. Tuvieron la experiencia de ser enseñados por Cristo, de escuchar las cosas acerca del reino durante aquellos 40 días que el Señor permaneció antes de ser llevado al cielo. Esa fue la experiencia, hermanos, a partir de la cual ellos pudieron tomar el propósito para el cual el Señor los había escogido. Es decir, la experiencia que los acompañó durante esos 40 días. El Señor les habló del reino, les habló de entrar en sus propósitos, les dijo que iba a venir poder de Dios sobre ellos, como ocurrió en el día de Pentecostés, que fueron bautizados con poder del Espíritu Santo. Pero, hermanos, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando miramos los primeros tiempos de la iglesia, es que tampoco la resurrección fue un momento, fue un hecho que tuvo límites. No fue un hecho que estuvo ahí, un evento histórico, sino que la resurrección de Cristo acompañó la vida de los discípulos en toda la tarea que ellos hicieron como iglesia.
Es decir, la resurrección de Cristo no fue el momento en el cual Él resucitó, estuvo 40 días y luego se fue al cielo y la iglesia quedó desamparada, sino que la resurrección de Cristo acompañó la vida de ellos y la vida de la iglesia durante todo el trayecto en el cual ellos salieron a predicar el Evangelio. Y hermanos, la resurrección de Cristo ha acompañado y acompaña a la iglesia hasta el día de hoy. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Los discípulos anhelaban caminar en la resurrección de Cristo. Anhelaban andar como Él les había dicho, como Él los había introducido en sus propósitos. Hermanos, cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo se encuentra, Hechos capítulo 9, se encuentra con Jesús. Jesús lo encuentra en Damasco. Usted sabe la historia. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Así que luego de eso, el apóstol Pablo comienza una relación profunda, espiritual con Jesús, hasta que el Espíritu Santo lo aparta, lo envía a las misiones, lo capacita con poder para hacer milagros extraordinarios, dice la palabra de Dios. Tiene una experiencia con Jesús de que es llevado hasta el cielo. Usted conoce, todo eso está relatado en el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo escribe a Filipos, a la iglesia de los filipenses, no se da por satisfecho. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 3? Versículo 10, yo quiero conocer más a Jesús y conocer el poder de su resurrección. Amén. Veo que nosotros a veces nos damos por satisfechos. Y yo ¿cuánto hace que voy a la iglesia? Ya estoy para jubilarme, ¿ya vio? ¿Cuánto hace que conozco al Señor? ¿Cuánto hace? Sí, nosotros nos damos por satisfechos porque tenemos antigüedad en la iglesia. Mire, el apóstol Pablo, que era usado por Dios haciendo milagros extraordinarios, que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, dice la palabra, no se daba por satisfecho. Él era un siervo de Dios que decía, yo quiero más de Cristo y quiero seguir conociendo al Señor y quiero más del poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 10, mis amados. Mire que lo leemos rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice 3:9, el 9 dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto decía el apóstol Pablo. Yo no me apoyo en mi propia justicia que es por la ley, sino en la justicia que viene por la fe. ¿A fin de qué? A fin de seguir conociendo a Cristo y a fin de seguir conociendo el poder de la resurrección. Esto decía el apóstol. ¿Sí? Por supuesto, como dijimos, que él conocía, había experimentado la presencia de Dios. Había experimentado el poder. Pero hermanos, Jesús resucitó para darnos vida eterna. Esto lo sabemos. Jesús resucitó para sellar con la esperanza de vida eterna nuestro corazón. Pero también, mis amados, conocer a Jesús y andar en la resurrección de Cristo significa conocer y andar con Jesús como Dios vivo y verdadero, porque esa es la operación de la resurrección de Cristo en nosotros. No una religión, sino caminar con Cristo como Dios vivo y verdadero. Ese es el poder, ese es el fruto de la resurrección que Cristo hizo por nosotros, mis amados. Es conocer a Jesús como un Dios vivo, entrar en los propósitos haciendo su voluntad y entrar en el conocimiento del poder de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado? ¿Sí? Como lo vemos aquí en Marcos, como lo leímos aquí en Marcos 16. Primero el Señor les reprocha. Le dice, muchachos, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Cómo no se dan cuenta que yo les hablé de que iba a resucitar? Pero después el Señor los comisiona a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Jesucristo resucitado, propósito de Dios y poder de Dios sobre nosotros. Este es el fruto de la resurrección de Cristo, mis amados. Jesús se da a conocer a sus discípulos, resucitado de los muertos. Y Jesús da a conocer a sus discípulos el propósito que los acompañará en su vida como hijos y como siervos de Dios. ¿A través de qué? A través de su resurrección. Amados, como decíamos, la resurrección no es un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años y que nosotros una vez por año celebramos diciendo Cristo resucitó. La resurrección de Cristo opera y debe operar en nosotros, debe obrar en nosotros cada día de nuestra vida como hijos y como siervos de Dios. La resurrección de Cristo opera en la iglesia, obra en la iglesia la resurrección de Cristo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la resurrección de Cristo? Es el poder del Espíritu Santo, con el cual, dice la Biblia, el Señor levantó de los muertos a Jesús. Así dice, ¿sí? Efesios capítulo 1, usted lo recuerda muy bien, versículos 19 y 20. Cuando Pablo ora por la iglesia y les dice, espero que Dios les dé conocimientos acerca de su poder, sí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, versículo 17 del capítulo 1 de Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Que opera, que obra en nosotros. ¿En quiénes? En los que creemos. ¿Sí? Según la operación del poder de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo operando en la resurrección del Señor. Así que la resurrección de Cristo es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Así como Cristo fue exaltado a la diestra de Dios, envió el Espíritu Santo para capacitar a su iglesia con poder. Y la Biblia dice en Romanos 8, 10, 11, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, dará vida a nuestra vida. Este es el poder de la resurrección obrando en nosotros, en la iglesia de Cristo, mis amados. Y esto, hermanos, es muy significativo para nosotros, porque la obra del Espíritu Santo lo que hace es revelarnos a Cristo. Cuando aquellos discípulos que no creían lo vieron a Cristo, el primer día de resucitado, Cristo les fue revelado en resurrección. Y eso fue obra del Espíritu Santo en ellos. Que es lo mismo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos. ¿Sí? El poder del Espíritu lo primero que hace es revelar a Cristo en nuestro corazón. Luego nos habla acerca del propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y por último, el Señor derrama su poder para que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha escogido. Esto sucede a partir de la resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta la importancia de la resurrección, hermanos? La experiencia con Cristo resucitado es un encuentro con la persona de Cristo como Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros aceptamos al Señor y pasamos aquí adelante y hacemos la oración, no estamos haciendo una oración religiosa. Estamos abriendo nuestro corazón para que el Dios vivo, Jesucristo de Nazaret, tome posesión de Él. Y puede tomar posesión de Él por medio del Espíritu a partir de aquel día de la resurrección que Él obró y con la cual selló la esperanza de nuestra vida eterna y nuestra esperanza como hijos de Dios. Por esto es importante entender y valorar acerca de la resurrección del Señor.
La resurrección de Cristo es para nosotros entrar en los propósitos de Dios. Es para nosotros, como decíamos, un encuentro con el poder de Dios, mis amados. Necesitamos meditar y necesitamos entender lo que significa cada día la resurrección de Cristo. Un encuentro, decíamos, con Jesús como Dios vivo. Es lo primero que hace el Espíritu, como decíamos, cuando se nos revela Cristo al corazón. Se nos revela como el Dios verdadero, como aquel que cargó con su cruz y como aquel que venció a la muerte y como aquel que está sentado a la diestra de Dios. Y esto no es un encuentro casual. No fue un encuentro casual el que Jesús tuvo con aquellos 11 que estaban encerrados y aterrados por miedo de los judíos, dicen los evangelios, sino que Jesús los busca y los escoge y los capacita para que cumplan el propósito de Dios. Es decir, que la resurrección de Cristo obra en nosotros, hermanos, como una experiencia espiritual por medio de la fe. No solo para que reconozcamos a Jesús, sino para que Jesús se entronice y tome el control de nuestra vida para la gloria de Dios. Y para que nosotros seamos, por el poder de la resurrección de Cristo, transformados en semejanza de Él. Lo primero que el Señor hace, lo primero que hace el poder de la resurrección de Cristo en nosotros es darnos una experiencia transformadora en semejanza de Cristo. Amén, gloria a Jesús. Tal vez no lo hace, como decimos siempre, tal vez no lo hace el Señor inmediatamente. Tal vez le lleva un tiempo. En algunos, como yo, les lleva años. Pero lo cierto, hermanos, es que ese poder del Espíritu, que es el mismo poder de la resurrección, entra en nosotros y transforma nuestra vida en semejanza de Cristo. Ahora, hermanos, a veces vemos penosamente que esto no siempre ocurre. No siempre somos transformados. ¿Sí? Aun cuando esa es la voluntad de Dios. Y esto ocurre muchas veces porque no hay suficiente revelación en nuestro corazón. Aquellos hombres allí estaban tristes y llorando y no pudieron creer en el testimonio hasta que Cristo se apareció delante de ellos. ¿Sí? Tristes, llorando, con pena, inseguros, no creyeron. Ahora, estaban con Jesús, caminaron con Jesús, como decíamos, vieron los milagros. Pero, como decíamos al principio, sus ojos, su corazón estaba arraigado a las costumbres y a la lógica de este mundo. Por eso no podían creer. Y si no podían creer, no podían experimentar. Y si no podían experimentar, no podían ser transformados por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros a veces, hermanos, nos pasa lo mismo. ¿Seguimos a Jesús? Sí, claro. Venimos a la iglesia, no faltamos nunca. Gracias a Dios. Pero a veces nuestro corazón está tan arraigado a la lógica de este mundo, a la lógica humana. Nuestro corazón a veces está tan arraigado a lo que ven naturalmente nuestros ojos, que no permitimos que el Espíritu de Dios avance sobre nuestra vida. Y entonces ahí andamos, como aquellos discípulos tristes y llorando, inseguros, temerosos, intranquilos. No hay una verdadera experiencia transformadora entonces en nuestro diario caminar, en nuestra vida de hogar, en nuestra vida de iglesia. Seguimos con la actitud que tenían aquellos discípulos. Escuchamos que Jesús resucitó. Escuchamos acerca de la resurrección, pero no podemos vivir la resurrección de Cristo. Gran problema, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo quiere avanzar sobre nuestra vida, quiere entronizar a Cristo, como decíamos, cada día más, y quiere que nosotros podamos experimentar la resurrección de Cristo. Es decir, tener no solamente un encuentro con Cristo, sino un encuentro con los propósitos de Dios. De eso se trata la resurrección del Señor. Jesús los escoge, Jesús los envía.
Y le dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, estas señales van a seguir a la palabra que ustedes prediquen. ¿Se da cuenta, hermano? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Resurrección, encuentro con Cristo, transformación y llamado. Ese es el orden. Ese es el orden. Y el llamado, mis amados, no es hacer alguna cosita en la iglesia, ¿vio? Que a veces con eso estamos tan conformes. Hacemos alguna cosita en la iglesia y ya. Y está bien hacer cosas, es necesario mantener la iglesia, edificarla, bendecirla, claro que sí. Pero, hermanos, el llamado de Dios es profundo. Y está en relación con la resurrección de Cristo. Porque está en relación con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos tener en cuenta, hermanos, cuando hablamos de la resurrección del Señor. El llamado al servicio es un llamado con compromiso que requiere servir a Dios en la fe, estando capacitados por el poder del Espíritu para que sea lo que hagamos para el Señor, predicar su palabra, ministrar, estar equipados con dones, con ministerios, en todo sea el Señor glorificado a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Esto es importante, hermanos, más allá de desearnos feliz Pascua y de decir que Cristo resucitó, como lo decimos y lo proclamamos cada año cuando llega esta fecha. Cristo resucitó para que nosotros vivamos en el poder de la resurrección, que es el poder del Espíritu Santo derramados sobre nosotros. Aleluya. Poder que nos lleva a experimentar una verdadera transformación a su imagen y a su semejanza. Poder que nos involucra en el llamado de Dios, que nos direcciona, que direcciona nuestro corazón hacia el llamado de Dios, que no es nuestro llamado, ni son nuestras ganas, ni son nuestras expectativas, es el llamado de Dios. ¿Sí? Pablo, vamos hasta Antioquía, que allí hay hombres, me imagino a Bernabé. Pablo, te vine a buscar porque yo sé que tuviste un encuentro verdadero con Cristo. Vamos hasta Antioquía, allí los pastores te van a recibir, seguramente vas a poder servir al Señor. Esa es la expectativa de Pablo. Pablo estaba sirviendo junto a Bernabé, enseñaban la palabra, ayudaban a las iglesias y bueno, seguramente estaría con gozo. Pero un día el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, apartádmelo para la obra que lo he llamado. Y esto no estaba en ningún corazón, esto estaba en el corazón de Dios, hermanos. Este es el poder del Espíritu, este es el poder de la resurrección. Cuando hay un llamado verdadero, supera todo aquello que nosotros hayamos podido pensar, hermanos. A veces miramos con nuestros ojos acerca del llamado, decimos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo me estoy preparando para aquello. Pero el llamado de Dios está en el corazón de Dios, primeramente en el corazón de Dios y no en el nuestro. Y cuando Dios llama con propósito y nos llama al mejor lugar y nos envía al mejor lugar, al lugar donde podemos serle verdaderamente útiles en el poder del Espíritu. Por eso cuando hablamos de llamado de Dios, tenemos que escuchar claramente la voz de Jesús. Cuando hablamos de llamado de Dios, tenemos que escuchar claramente la voz de Jesús como la escucharon aquellos 11 que estaban encerrados allí en un aposento. Por lo tanto, id y predicad. Jesús los comisiona. La comisión viene de Dios. El llamado viene de Dios. Y el llamado es fruto de la resurrección de Cristo. Y de mi experiencia, de la experiencia personal, de mi corazón abierto a la resurrección de Cristo. Es decir, al poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Si nosotros lo entendemos así y logramos vivir esa experiencia en el Espíritu de Dios, no vamos a equivocar, hermanos. Vamos a estar permanentemente y persistentemente en los propósitos de Dios. Por esto es importante saber lo que significa entender y vivir la resurrección de Cristo. Experimentar un encuentro con el poder de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, hermanos. Porque para esto también resucitó Cristo. Para poner sobre su iglesia. Para que el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, acompañe a la iglesia en el ministerio que Cristo ha dado a la iglesia.
de salvar a los que están lejos, a los que están sin Cristo, y de edificar y de preparar a la esposa para la venida del Señor. Todo es obra del Espíritu Santo. Todo esto es fruto de aquel Señor Jesús que resucitó de los muertos. Aleluya. Sí, mis amados. Así que un encuentro con el poder de la resurrección es un encuentro con Cristo resucitado, con el Dios vivo y verdadero, y es lo más importante en nuestra vida. Hermanos, si no experimentamos este primer paso, que es Cristo vivo, Cristo resucitado en mi corazón, dándome la experiencia de una transformación verdadera, somos nada más que religiosos. Religiosos que seguirán estando afectados a sus propios pensamientos y a su propia lógica humana. No es esto lo que quiere el Espíritu para nosotros. No eran las lágrimas de aquellos discípulos, no era la inseguridad, no era el temor, no era el espanto. Lo que el Jesús resucitado quería para aquellos que le habían amado era que ellos comiencen a vivir una vida verdadera, transformados y en el poder del Espíritu, para que Dios y el nombre del Señor sea glorificado a través de ellos. Esta es la voluntad de Dios respecto de la resurrección de Cristo, y no ha cambiado. Lo es también para nosotros. Aleluya. Amén, mis amados. Es muy difícil entrar en los propósitos de Dios y experimentar su poder en un servicio eficaz si nosotros no nos decidimos a vivir la resurrección de Cristo, es decir, el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es escuchar acerca de la resurrección. Escuchar acerca de la resurrección de Cristo no es lo mismo que vivir la resurrección de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? No es lo mismo decir Cristo ha resucitado que vivir la resurrección del Señor. El Señor nos ayuda, hermanos, para que la resurrección de Cristo no sea un hecho histórico ni religioso en nuestro corazón, sino para que, como aquel apóstol Pablo, podamos proclamar y podamos decir y podamos anhelar: yo quiero seguir conociendo a Cristo y quiero seguir conociendo en mí el poder de su resurrección. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar sobre esta palabra. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle al Señor que revele el poder de la resurrección en nuestra vida. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, te honramos, Señor. Oh, Dios mío, Señor, perdónanos porque muchas veces, como aquellos discípulos desconsolados, llorando, Señor, no creyendo, no teniendo fe suficiente, Dios mío, intranquilos, espantados como aquellas mujeres, Señor. Oh, Dios mío, a veces pensamos arraigados con nuestra lógica, con lo que ven nuestros ojos, con la lógica del mundo, Señor, y cerramos la puerta al poder de la resurrección de Cristo. Señor, tú has resucitado de los muertos, has cargado con la cruz para darnos, Señor, perdón de nuestros pecados, y has resucitado para darnos vida eterna y verdadera vida, Señor, mientras transitamos, mientras peregrinamos sobre esta tierra para la gloria de tu nombre. Padre, concédenos, Señor, que el poder de la resurrección de Cristo sea conocido por nosotros cada día, como decía, Señor, tu siervo Pablo, Dios mío, que anhelaba conocerte, anhelaba conocer más del poder de la resurrección. Señor, concédenos el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Cristo, para tener un verdadero encuentro contigo, Señor. Un encuentro que cambie, que transforme nuestra vida, Señor, para gloria de tu nombre. Y que con una vida transformada en semejanza de Cristo, Señor, podamos estar atentos y obedientes al llamado de Dios y entrar en los propósitos, Señor, conforme al ministerio que tú has dado y has puesto sobre cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Revélate todavía. Necesitamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu resurrección gloriosa. Gracias porque, como dice la palabra, Señor, tú venciste y ganaste, Señor, la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Y resucitaste al tercer día, Señor. Era imposible que la muerte te pudiese detener. Dios mío, resucitaste para sellar nuestro corazón con vida eterna y para que podamos entrar en el poder del Espíritu Santo, Señor, en una verdadera transformación, en el llamado de Dios y en el poder de Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, alabamos
y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya.